que juras haber visto pero no tienes pruebas. En este vídeo verás relatos de personas que han vivido sucesos paranormales pero nadie les cree. Si quieres contarme algún suceso puedes escribirla en los comentarios. No es algo paranormal, y sí tengo evidencia, jaja. Pero ayúdenme a hacer viral mi foto. La tomé de casualidad para avisar que iba en camino y capturé ese ovni. No fui el único que lo vio, de hecho, mucha gente investigó sobre si había algún Zeppelin por la zona, y no había algo así por la zona, ni un avión que atravesara por ahí. Además, es de dimensiones colosales. Espero les guste. Saludos. Una vez estaba en mi pieza y eran tipo la 1 AM, había terminado de verme un programa y ya me iba a acostar. Apago la luz y la puerta de mi pieza sonaba cuando se abría. Me había acabado de acostar y la puerta de mi pieza se abrió y había alguien allí parado. Pensé que era mi abuela o mi mamá y las llamé, pero nadie respondió. Después la persona alzó la mano y me entró un miedo muy horrible, se me erizó la piel y quería llorar. Me quedé como paralizada. Al momentico, que para mí fueron horas, cuando pude reaccionar, empecé a llorar y a llamar a mi abuela y mi mamá a los gritos. Ellas, asustadas, llegaron y les conté, y me dijeron que ellas no eran, y se quedaron conmigo toda la noche. Fue horrible, y así tengo varias historias. Tenía 7 años cuando vi una bola de fuego aparecer de un lugar en el espacio, casi tocando el suelo, y desaparecer sin dejar rastro. Esto fue en la calle, bordeando una gran esquina. Ver a mi suegra desnuda. Nunca podré olvidar ese momento. Estaba oscuro y, detrás de un árbol, dos ojos enormes, muy brillantes, como brillantina, rojos y puntiagudos, me estaban viendo fijamente. Hay cosas que simplemente se quedan por siempre. En mi trabajo, vi una sombra que pasó de reojo, y cuando miré, era como que llegué a verle las piernas. Llevaba pantalón negro. Soy anestesiólogo, y 4 pacientes aseguraron, 2 de ellos extremadamente graves, que se elevaron y se veían como desde la cabecera, que estaban en paz. Algunos conversaron con personas que ya no están, tenían algo atado a ellos en vida. Vi a depredador, bueno, o algo parecido, entre los árboles. Yo vivo en una isla. Trabajando un día, aprox. A las 2 de la tarde, en la playa vi un ovni, y no fui la única. Había varias personas, ya que es un área muy céntrica con varios restaurantes y tiendas. Muchos turistas salieron de los restaurantes a tomar fotos y grabarlo. Fueron varios minutos y después se elevó a toda velocidad, perdiéndose entre las nubes. Este no es un tema del que hablo. A mi padre le diagnosticaron leucemia y después de estar muchos días en el hospital, volvió a casa. Yo tenía 7 años. Una noche de tantas, me levanté al baño y vi a la mujer de blanco entrar a la pieza de mis padres. A mi corta edad no entendía nada y me quedé expectante, y cuando la vi salir corrí a esconderme. Ella levitaba. Incluso hoy, mientras redacto esta historia, mi recuerdo de esa escena sigue intacto en mi mente. Luego, mi papito murió. Nadie me cree, pero en una noche de lluvia, neblina y mucho frío, le gané una discusión a mi mujer. El Barça ganando la sexta. Una especie como tipo dragón volando alrededor de la luna. Me asusté mucho cuando lo vi. Lo conté a mis padres, pero no me creen. Eso me pasó cuando yo tenía 15 años. Ahora tengo 24 y no me olvido aún. A los 12 años de edad fui con mi amigo a visitar a mi tía. Íbamos los dos en la misma bicicleta, y de regreso la llanta trasera se pinchó, y tuvimos que venirnos caminando y empujando la bicicleta. Había una fábrica de cartón muy grande donde pasaban las vías del tren que era el que recogía el cartón de esa fábrica. Hasta de día nadie caminaba por ahí porque siempre había trenes de carga, y los ladrones y drogadictos siempre se escondían ahí. A nadie le gustaba pasar por ahí. Era una caminata de unos 15 minutos por la línea, pero yo y mi amigo, para no caminar 1 hora y cargando la bicicleta, decidimos irnos por ahí para ahorrar tiempo. Era temprano, las 8 de la noche, pero esa zona no tenía luz. Había un campo de fútbol al otro lado de la línea, donde de día jugaban los jóvenes, pero de noche nadie se acercaba por la falta de iluminación. Cuando íbamos pasando por ahí miramos a una persona jugando sola, vestida de blanco. El balón lo lanzó cerca de nosotros y nos pidió que se lo lanzáramos. Cuando mi amigo quiso agarrar el balón, esa persona que estaba a unos 50 metros se apareció al frente de nosotros, agarró el balón y dijo, «Gracias», y se regresó en menos de un segundo al mismo lugar donde estaba. Cuando vimos y sentimos eso empezamos a llorar y a temblar. Sentimos un miedo terrible. Dejamos la bicicleta y corrimos llorando y gritando de ese lugar. Nos tuvieron que llevar al hospital. Estuvimos 3 días con calentura y un trauma que todavía lo siento. Hola. Mi relato es cuestión de si fue un sueño o no. Cuando era una niña,
alrededor de los 8 añitos, estaba acostada en el sillón de la sala en mi casa, y me agaché a recoger un peine tirado debajo del sillón en donde yo estaba. Al intentar agarrarlo, alguien más lo sostenía con fuerza debajo del sillón. Yo seguía jalando el peine hacia mí, y en una de esas que jalo fuerte alcancé a ver la mano que jalaba el peine también. Era una mano roja con dedos largos, esqueléticos y uñas larguísimas, y lo solté. En la mañana que despierto, teniendo aún la duda si solo fue una pesadilla, me agaché debajo del sillón de la sala y qué crin. Ahí estaba el mismo peine de mi sueño, tirado en el mismo lugar que en el sueño. Me fui corriendo a donde estaba mi mamá. Ahora ya de adulta aún me cuestiono. ¿Fue real y luché contra esa mano macabra? ¿O solo fue un sueño de mi niñez? A tu mamá. Luces en el cielo del tamaño de las estrellas que se desplazaban muy rápido. Una especie de corriente de aire a la altura de las nubes con la luna de fondo, muy parecido a la corriente oceánica que usan las tortugas, pero en el aire. Todo eso se podía ver en el campo, no en la ciudad. El cielo se ve distinto en el campo, algo así como la Vía Láctea. En mi otra vida conocí a Jesucristo. Platiqué muchas veces con él, convivíamos tantas cosas hasta el día de su muerte. Él no era como está en las imágenes. De niño, como de 2 años, cuando apenas podía caminar bien, en el patio había muchos árboles. Había un árbol grande y viejo con un hueco bien oscuro en medio, y de ahí me llamó alguien. Parecía un anciano de mi estatura, y salieron más llamándome para que entrara. Por otro lado, mi mamá, preocupada por mí, gritaba mi nombre y ya había varios buscándome por todos lados. Ya adentro me decían que los siguiera, pero al escuchar los gritos de mi mamá y el desespero con el que lo hacía, uno me dijo, ya vete, te están llamando, pero no digas esto. Entonces mentí que estaba jugando escondidas con mi mamá. Iba en la moto como parrillera, saliendo de un pueblo cuyas calles no tenían luces, y entre montaña y montaña, de repente apareció en el cielo un objeto volador de forma triangular, totalmente iluminado a baja altura. Traté de que mi piloto lo visualizara, pero tampoco era prudente que apartara la vista de la carretera. Este objeto siguió inmóvil por un momento y, de repente, salió disparado a gran velocidad y no lo volví a ver. He tenido sueños en los que me puedo ver dormida y ver completa la habitación donde estoy, y ha habido veces que el cuarto se ha puesto rojo completo. He visto salir manos del piso y querer agarrarme, y una vez vi al ángel de la muerte. Yo acostada y él por encima de mi cabeza, como si saliera del espaldar de la cama. Yo llegaba a casa de trabajar como a la 1 de la mañana. Me quedaba viendo por la ventana hacia el cielo hasta que me quedaba dormida. De pronto sentí algo y volteé hacia el techo y, claro, vi el rostro de una mujer mirándome. Cuando vio que la vi, se pasó por la pared hacia el otro cuarto. Me puse a rezar porque en el otro cuarto estaban mis hermanas pequeñas. No tuve el valor de ir a ver. Solo recé y recé hasta que me dormí. En esa casa no echaron sal en la entrada y había una gallina negra sin cabeza. Como era de renta, nos fuimos de ahí. Yo no estoy segura de lo que vi. Lo que sí sé es que no estaba dormida. Y tampoco creo mucho en esas cosas. Falleció mi hermana, y un día estaba platicando así yo con ella con una foto. Le dije, si tú me escuchas y ves lo que hago, mándame una señal, porfa, para seguir hablándote. Le dije, que se aparezca un pájaro rojo, y al siguiente día vi ese pajarito rojo arriba de mi casa. Una nave circular que desaparecía y aparecía en diferente lugar. Podría asegurar cómo giraba y podía verse como una especie de aro con reflectores. Casi cerca de las 12 de la noche lo pude observar a lo lejos, cerca de un cerro donde antiguamente existía una calera. En el 2010 hubo un apagón en mi ciudad alrededor de las 12 de la noche. Tenía 11 años. Mi abuela y mi tía me dijeron que saliéramos afuera a ver las estrellas. Era muy bello, la noche estrellada, hasta que en la atmósfera empezaron a aparecer decenas de luces blancas en una línea perfecta. Parecía que no tenía fin, como si se tratara de un desfile. Duró un minuto hasta que desaparecieron. Fue lo más increíble que vi en mi vida. Uy, tengo demasiadas. A lo que yo puedo describir, era como un ovni. Era como en el año 2000. Jugaba a las escondidas, y de repente vi hacia el poste de luz porque algo hacía mucho ruido, como si llevara mucha corriente eléctrica. Y era como un artefacto muy pequeño que se movía muy rápido. Solo tenía colores como azules y giraba muy rápido. En segundos se elevó. Todos nos metimos a nuestras casas y ya no jugábamos a las escondidas tarde. Mi hermana me platicó que cuando ella era niña solo eran 4 niños en toda la colonia y eran pocas casas, y pues se ponían a jugar fútbol. Y pues dice que su amiguito gritó, «Mira esa mujer», y estaba observándolos arriba de un árbol, pero como si flotara. Y ellos gritaron de miedo,
y luego dice que se abrió como un agujero en el cielo y se metió y se cerró. Mis papás cortaron el árbol, pero crecía muy rápido, hasta que le pusieron cemento. Desde niña siempre me despierto entre 2 y 3 de la madrugada y escucho muchas cosas. Personas arrastrando cadenas, ladridos de perros, pero como si estuvieran en mi cama, cerca de mi oído. En una ocasión podía ver cómo un ser pequeño brincaba arriba de mis pies, pero no sentía que me pisaba, solo lo veía brincar. Y una noche observé cómo mi expareja lo observaba, y solo me tapó mis ojos y empezamos a orar, y ya no vimos nada después. Un día llevaba un cesto muy pesado con ropa medio húmeda e iba subiendo las escaleras. Cuando ya estaba llegando al escalón más alto, perdí el equilibrio e iba pues sintiendo cómo me iba hacia atrás, como película de la India lentamente, y alguien me empujó hacia enfrente y pude agarrarme. Volteé rápidamente y no venía nadie detrás de mí, y aparte estaba sola en mi casa. Sentí que fue un ángel.